Bueno, mis queridos compañeros y aprendices, vamos a introducirnos un poco más en esta bella ciencia que es la meteorología. Bueno, mis queridos compañeros, como pudieron observar, eh, se dio en el video una pequeña introducción y un pequeño recuento de qué es la metrología, para qué utilizamos la metrología, ¿cierto? Y dentro de ellos, obviamente, incluí algunos instrumentos para realizar la metrología. Faltan muchísimos. Los instrumentos para metrología son bastantes. Son muchísimos porque básicamente la metrología nos da a nosotros patrones de medición. Y dentro de los cuales tenemos que obtener pues unas medidas específicas para poder decir, ok, este mismo elemento que estoy comprando acá en Colombia lo puedo conseguir en Europa. ¿Por qué? Por condiciones meteorológicas básicamente. Dentro de la metrología, pues como pudieron observar, existen muchísimos tipos de instrumentos, pero me enfoqué básicamente en el calibrador Vernier. El calibrador Vernier, ¿por qué? ¿O por qué el calibrador Vernier? Básicamente lo realicé porque lo encontramos en cualquier parte, en cualquier industria, en todas partes casi que existe este tipo de calibradores o los hemos visto. Además de las grandes dimensionalidades que me regala este tipo de instrumento, me regala tres tipos de mediciones. Podemos medir, como aparece acá, las mordazas para piezas internas. Podemos medir también mordazas para medidas externas o piezas con dimensiones de diámetros externos. Tenemos el tornillo de fijación que nos permite fijar el nonio como tal, que es la cámara movible de este sistema. Tenemos las escalas graduadas, donde podemos observar escalas en pulgadas, que es la parte superior, y escalas en milímetros, que es la parte inferior. Y como tal podemos también mirar una barra de profundidades que me permite a mí medir o dar mediciones de profundidad. Entonces es un tipo de instrumento bastante completo. Entonces la idea es que lo conozcamos sus partes y aprendamos a medir en él. ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿O cómo lo vamos a hacer como tal? A ver, se me perdió un poco acá. Ok. Acá podemos observar el mismo calibrador Vernier para escala en fraccionarios. ¿Por qué escogí escala en fraccionarios? Porque es uno de los más comunes. ¿Cómo podemos observar si es escala en fraccionarios o no es escala en fraccionarios? Por la regleta o el nonio que tenemos en la parte superior. Nos aparece desde 0 hasta 8. Esa regleta me dice a mí que está en fraccionarios. Cada rayita como tal me indica a mí que es un 128avo de pulgada en la parte superior del nonio. Y si podemos observar, desde el 0 hasta el 1 hay 16 divisiones. Por consiguiente, cada rayita de la regleta fija, desde el 0 hasta el 1, me va a valer a mí un 16avo de pulgada. Para al final, en el número 1, tener 16avos de pulgada. Esto me indica que cada rayita, como se los acabé de mencionar, me va a valer un 16avos de pulgada, y las rayitas de encima me van a valer a mí un 128avos de pulgada. Entonces pasemos como tal a la etapa práctica. En la etapa práctica, como tal, nos redirecciona, podemos encontrar este link que al pulsar este link como tal,
en la pantalla, nos va a redireccionar a la siguiente página como tal. En esta página podemos encontrar más especificaciones acerca del simulador. Este es un simulador virtual que nos enseña a nosotros a tomar correctamente las mediciones en fracciones de pulgada. Entonces, como podemos observar, en la parte inferior derecha tenemos un ojito. Ese ojito le vamos a dar cerrar. ¿Para qué? Para que no nos muestre la medición como tal. Entonces, para el caso de este ejemplo, por ejemplo, si podemos observar, toca contar primero las subdivisiones o las rayitas que tenemos en la escala fija, ¿sí? Conforme nos las da el cerito, entonces si vemos podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 16avos de pulgada. Si observamos, pues no es una medida como tal fija, ¿cierto? Está el cerito corrido a partir de esta lineecita de los 14 16avos de pulgada como tal de acá. Entonces vamos a ver qué otra línea me coincide. La otra línea que me está coincidiendo es esta, con el nonio y la regla fija. Si contamos en la parte superior nos daría 1, 2, 3 rayitas, es decir que tenemos 3 128avos. Lo que hacemos acá es simplemente una suma de fraccionarios. Ya teníamos nosotros en la parte de abajo, en la regla fija como tal, 14 16avos. Entonces vamos a sumarla con 3 128avos. Hay una táctica que nos dice a nosotros que podemos multiplicar el 14 por el 8 del 128avos. Entonces nos vamos a ayudar de la calculadora para que sea mucho más fácil. Entonces multiplicamos el 14 de los 16avos por el 8 del 128avos, nos da 112. Y le sumamos 3 del 3 128avos, eso nos da 115. Y la medida como tal para este ejemplo en particular sería 115 sobre 128avos. Esa es la medida, el 128avos se queda como está, librecito. Y lo podemos observar acá en la respuesta que nos da el mismo software. Entonces, espero que hayan entendido esta pequeña explicación. Cada rayita desde el 0 hasta el 1 me da un 16avos de pulgada. Cada rayita desde el 0 hasta el 8 me da un 128avos de pulgada. Yo esto lo puedo simplificar sacándole mitades. Recuerden como tal que para el caso de 115 o para el caso de regularmente números impares no podemos dar números decimales, ¿no? Siempre tiene que ser quedar de una forma entera en los fraccionarios. Espero que hayan podido aprender un poquito más acerca de la metrología y de estos calibradores Vernier. Espero también que verifiquen la bibliografía para que profundicen mucho más acerca de este tema. Ha sido un placer, mis queridos compañeros y queridos aprendices. Espero verlos en una próxima oportunidad y espero poder enseñarles mucho más acerca de este maravilloso mundo de la metrología. Cordialmente, Rafael David Ángel Gasca, ingeniero mecánico. Hasta una próxima oportunidad.